Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. Desprevenido. Punto de vista, María Rose Requise. No podía recordar cuándo exactamente el aire dentro del castillo había comenzado a sentirse de esta manera. «Señorita María, el desayuno está servido». Asentí ante las palabras de mi sirvienta y luego la seguí hacia el comedor. En el camino, pasé junto a muchas de las personas que vivían y trabajaban en el castillo, y una niña de mi edad que había sido traída aquí a través del ritual de invocación de héroes inclinó la cabeza hacia mí. La miré brevemente antes de pasar. El rey, mi padre, había eliminado con éxito al héroe problemático y al niño asesino del castillo como estaba planeado, pero parecía estar completamente desinteresado en cualquiera de los otros héroes convocados. Para él, las únicas amenazas reales eran Saran Mitrai, el héroe y el asesino que se había mantenido fuera de nuestro radar durante casi un mes. Originalmente esperábamos poder lavarle el cerebro al héroe y convertirlo en nuestro títere, y tal vez incluso usarlo para matar a Saran Mitrai, pero una vez que rompió la maldición, no tuvimos más remedio que sacarlo del castillo. Habíamos incriminado al asesino por el asesinato de Saran Mitrai para que no se atreviera a volver aquí nunca más. Quizás fue un descuido de nuestra parte que el héroe lograra escapar con 6 de sus compañeros, pero el hecho de que se llevara al único desencantador de su grupo fue una bendición para nosotros. Una vez que aprendimos su clase, nos negamos explícitamente a darle ninguna instrucción especializada y, en cambio, la ensartamos para que no aprendiera ninguna habilidad para romper maldiciones. Y, sin embargo, de alguna manera se las arregló para romper la maldición del héroe temporalmente de todos modos. Parecía que los humanos del otro mundo realmente eran diferentes a nosotros en un nivel fundamental. Afortunadamente, ella se había ido ahora, por lo que ya no había riesgo de que nadie rompiera ninguna maldición por aquí. Me preocupé cuando Saran Mitrai se interesó, especialmente por ella, pero supuse que no recordaría ninguna de sus enseñanzas. Tampoco recordaría su terrible crimen. Le había lavado el cerebro a los héroes convocados que aún estaban en el castillo para que pensaran que había nacido y crecido aquí y que vivían como simples trabajadores. Mis sirvientas obviamente sabían la verdad, pero nunca hablarían, para no incurrir en mi ira. Aún así, sabía que probablemente todos estaban pensando que este estado de cosas no podía continuar indefinidamente. Sabía mejor que pensar que todos estaban simplemente de acuerdo con las acciones de mi padre y mías, y teníamos mucha menos protección de la que solíamos tener. Después de disolver el regimiento de caballeros, el vicecomandante, Hille Sasti, abandonó el castillo, junto con todos los demás hombres sanos, o aquellos con media columna vertebral, al menos, y estábamos recibiendo información que sugería una parte de la aristocracia estaba trabajando para tomar el asunto en sus propias manos. Realmente tenía que preguntarme cuánto tiempo podría mantener esta farsa. ¿Qué te pasa, Sofía? ¿No te gusta la comida? No, por supuesto que sí. Está delicioso como siempre. Mientras me obligaba a tragar el líquido sin sabor, curvé mis labios en una sonrisa, y mi padre me devolvió la sonrisa con un afecto que nunca me había mostrado a mi verdadero yo. Sin embargo, no pude evitar sentir lástima por él, ya que trató tan fervientemente de aferrarse a las huellas de mi madre que vio en mi rostro. Mi pobre viejo padre. Después de perder a mi madre, comenzó a perder el contacto con el mundo real y, a medida que crecía y comenzaba a parecerme cada vez más a mi madre, comenzó a llamarme por su nombre y a tratarme como si realmente fuera ella. Todavía cumplía con sus deberes como rey sin problemas, y en una capacidad oficial todavía me reconocía como su hija y como un peón, pero cuando nos sentábamos a comer en privado de esta manera, comencé a desmoronarme. Al principio, simplemente lo corregía cada vez que me confundía con ella, pero finalmente me di cuenta de que pensar que yo era mi madre ayudó mucho a estabilizar el estado mental de mi padre, así que me detuve. Al final, ella era la única a la que había amado de verdad, y nunca dedicó un solo pensamiento a mí, su única hija. Supuse que la única razón por la que todavía me permitía estar en su presencia era por mi gran parecido con ella, pero no tenía ninguna duda de que no me veía como una persona.
Mi padre había estado en un estado mental bastante grave incluso antes de que perdiéramos a mi madre. Había perdido a su propio padre y a sus hermanos mayores, que eran los siguientes en la línea de sucesión al trono debido a una epidemia, y tuvo que renunciar a su sueño de convertirse en pintor para mantener unida a nuestra nación. Fue mi madre quien apoyó y rescató su alma durante ese tiempo. Sin ella, mi padre ya no tenía ninguna razón para apreciar o sentir afecto por este país y había comenzado a sumergirse en las artes oscuras. Bueno, supongo que será mejor que me ponga a trabajar, dijo mi padre. No te preocupes, querida. Te traeré de vuelta a la vida, solo espera. Muy pronto volveremos a ser felices juntos. Por supuesto, mi rey, dije, apartando la mirada para evitar el amor retorcido y la desesperación que resumaba de su mirada. Creo en ti. Me sentí terrible por mi padre. Me sentí terrible por mí misma. Devolverle la vida a mi madre fue romper los principios básicos de la vida que Iter el Creador nos había establecido, un tabú indescriptible. Si fuera completamente honesto y realmente deseara lo mejor para mi padre, entonces tal vez lo habría matado en el momento en que hizo un trato con los demonios. Pero, a pesar de todo, sabía que mi padre todavía estaba allí, en algún lugar muy profundo, y era mi deber ayudarlo a encontrar la paz, sin importar el costo. Te seguiría hasta las profundidades del infierno, padre. A pesar de lo anormal que era, esta era la única forma que conocía de mantenernos como una familia. ¿Punto de vista? Te seguirá hasta las profundidades del infierno, padre. No pude evitar esbozar una sonrisa maliciosa mientras escuchaba la conversación que tenía lugar al otro lado de la puerta. Ciertamente no era la típica conversación entre padre e hija, eso seguro. Y, sin embargo, parecía que la princesa realmente creía que su arreglo familiar era perfectamente normal y sostenible, era como si la hubieran adoctrinado en una secta. La idea me puso la piel de gallina y me alejé frotándome los brazos como si tuviera frío. Desde el ritual de invocación del héroe, cualquier atisbo de jovialidad se había drenado del castillo, y una inquietante quietud se había apoderado de sus pasillos. Esto se debió en gran parte al hecho de que muchas de las personas que una vez lo llamaron hogar, además de los caballeros, se habían ido en secreto, sin siquiera avisar a sus familias. ¡Qué horrible! Sin embargo, el rey y la princesa parecían completamente ajenos al espeluznante pueblo fantasma en el que se estaba convirtiendo su castillo, o tal vez simplemente se sentían impotentes para detenerlo. Obviamente, el hecho de que el castillo no funcionara con normalidad también había tenido un efecto en la ciudadanía común, por lo que probablemente era solo cuestión de tiempo antes de que la nación en su forma actual colapsará en la ruina. Pero supongo que esa es la única razón por la que estoy aquí, ahora, no. Mi deber era asegurarme de que este país resistiera hasta que fuera el momento adecuado. No importa cuántas personas se fueran, un país entero sería una buena recompensa por nuestros esfuerzos. Me correspondía asegurarme de que pudiéramos hacer uso efectivo de dicho premio para cumplir los deseos de su majestad. Disculpe. Justo cuando me estaba dejando perder en mis pensamientos y considerando mi próximo movimiento, alguien se acercó sigilosamente y me llamó desde atrás. Me giré a la defensiva, solo para ver a una chica asustada mirándome. Una de las criadas de la princesa, presumiblemente. ¿Puedo ayudarle? Yo pregunté. El personal del castillo debería haber sido informado de que me estaba quedando en el castillo como un invitado de honor, y la mayoría de ellos me trataron como tal, como lo demuestra la falta de sospecha con la que me miraban. Sin embargo, esta chica me miró con una mezcla de miedo y sospecha, y podría pensar en varias razones para eso. Sí, era realmente molesto tener a todos estos humanos corriendo como insectos. No podía saber que había visto esta chica, por supuesto, pero ciertamente me había pillado haciendo algo. Chasqueé mi lengua en frustración por mi propia negligencia. ¿Qué le hiciste? ¿Dónde está Ángel? Te vi con ella ayer, pero en el momento en que la tocaste, desapareció. Busqué en todo el castillo y no pude encontrarla. ¿Dónde la llevaste? ¿Dónde? Me preguntó la chica, su tono vacilante al principio, pero luego tranquilizado. Parpadeé un par de veces con incredulidad, pero luego me eché a reír. BWA. La chica hizo una mueca de incomodidad cuando me doblé de risa y dio un paso atrás. Me moví hacia adelante, lo suficientemente cerca como para estirar la mano y tocar a la chica. La chica, que no tenía experiencia en peleas, no pudo hacer nada cuando la agarré. Vaya, ustedes los humanos realmente son una delicia. Criaturas tan tontas e ingenuas, realmente están más allá de la salvación, dije, mi voz resonando en todo el corredor vacío. Si esto hubiera sido solo unos días antes, habría todo tipo de espectadores para ver esto, pero ahora no había ninguno. Pero, por supuesto, no había ninguno, todos se habían ido, después de todo. Pero, continué, me viste ayer, ¿verdad? Eso fue un error de mi parte. Ya sé. Como recompensa por tu observación, ¿por qué no te dejo ir a ver a tu amiga otra vez?
¿Cómo dijiste que se llamaba? Ángel. Metí la mano en el bolsillo de mi pecho y saqué una pequeña piedra. Espera, así que sabes dónde está. Entonces dime, ¿dónde está Ángel? La chica estaba gritando histéricamente ahora, torciendo su cuerpo de un lado a otro en un intento de liberar su brazo de mi agarre, pero la sostuve fuerte. Incliné la cabeza con curiosidad y sostuve la pequeña piedra frente a sus ojos para que pudiera mirarla detenidamente. Mira bien, querida. Esta es la chica que has estado buscando, dije, y la chica inmediatamente se convulsionó, sus labios temblaban. Ustedes, los humanos, tienen un valor sorprendentemente pequeño en el gran esquema de las cosas, ya saben. Tus vidas enteras solo tienen tanto valor como un guijarro al costado del camino. Aunque supongo que no pueden evitarlo, ya que ninguno de ustedes tiene ni siquiera una pequeña fracción del maná que tenemos nosotros. Espera, eres un demonio. ¿Cómo entró un demonio en el castillo? Alguien, él. La chica, finalmente dándose cuenta de mi verdadera identidad, trató de gritar pidiendo ayuda, pero desapareció al instante siguiente. Abrí la mano con la que había estado agarrando su brazo para encontrar una pequeña piedra descansando en mi palma, que no había estado allí hace un momento. Entonces, toda tu vida ascendió a un pequeño guijarro también, ¿eh? ¡Qué absolutamente aburrido! La cogí junto con la otra piedra con una mano y las arrojé por el pasillo. No tenía ningún valor aferrarse a cosas tan inútiles. La raza humana era mucho más lamentable de lo que jamás podría haber pensado. Con mi habilidad de intercambio equivalente, tenía la capacidad de convertir cosas en otras cosas que tenían el mismo valor predeterminado, no elegí el valor. Lo sabía porque una vez traté de convertir a alguien que me importaba mucho y terminé con solo una pequeña joya a cambio, mientras que otra vez convertí a alguien que no me interesaba en lo más mínimo y obtuve una hermosa tiara incrustada con piedras preciosas gigantes. Lamentablemente, mi opinión personal no se tuvo en cuenta en la ecuación. Como Su Majestad lo dijo, quien determinó estas cosas fue el Dios de este mundo, Peter. No creía en ningún Dios, pero sí reconocía que quien decidiera los valores de las cosas no podía ser un simple mortal. No había forma de que ningún mortal hubiera decidido que los individuos de su raza no valían más que simples piedras preciosas. No pude evitar sentir lástima por los humanos, en cierto modo. Me preguntaba qué se sentiría cuando tu vida se convirtiera en nada más que un guijarro. Y, sin embargo, vivían con una pasión tan feroz por la vida y todas sus maravillas, las pobres cosas. Era casi lindo lo mucho que lo intentaban a pesar de la inutilidad de todo. Sí, qué entretenido. Me he cansado bastante de estas pequeñas rocas. Espero que al menos pueda encontrar algo por aquí que pueda cambiar, no sé, una flor, tal vez. El único sonido que permaneció en el pasillo ahora vacío fueron mis propios pasos. Me preguntaba cuánto valor tenía todo este país en total. Ya sé. Ya que todavía necesito matar el tiempo hasta que Su Majestad dé la señal, porque no voy a ver cuánto valor tienen esos héroes convocados. Eso debería hacer que el tiempo pase más rápido, al menos. Punto de vista, Satou Tsukasa. Hay algo que necesito decirte. La llegada de Akira marcó el final de Noah usándonos como sacos de boxeo. No estaba seguro de si eso era porque sus palabras de protesta habían resonado en ella o si simplemente había estado jugando con el resto de nosotros desde el principio. Nunca se me había dado bien decir cómo se sentía realmente la gente. El mundo sería un lugar mucho más simple si las mentes de todos funcionaran a través de los mismos procesos de pensamiento simples. El día después de la llegada de Akira era cálido y soleado, y estaba luchando para no quedarme dormido mientras limpiaba las ventanas. De repente, no apareció frente a mí, con cara seria, y después de asegurarse de que no había nadie más cerca, me dijo que tenía algo que decirme. Después de ayer, esto inmediatamente me puso en guardia, pero luego recordé que ella nunca nos atacó a ninguno de nosotros excepto cuando estábamos preparados y listos. Tal vez esa era su forma de ser considerada mientras nos ponía en forma, por brutal que fuera. ¿Y qué podría ser eso? Respondí, escurriendo mi paño antes de tirarlo al balde de agua. Me puse de pie y miré al pulverizador del tamaño de una pinta, cuyos ojos estaban fijos en mi espada mientras me empujaba a un rincón oscuro donde nadie más podía vernos. ¿Tienes algo que decir sobre mi espada? Era la hoja resistente que recibí en el castillo, donde me dijeron que era una espada sagrada. Me había salvado el tocino innumerables veces a lo largo de nuestro viaje, y ya estaba tan acostumbrado que casi lo consideraba un quinto miembro. Lo que hizo que fuera aún más frustrante que estaba empezando a dudar de sus poderes sagrados. No importa cuánto practique, parecía que no podía usar ninguna técnica de espada sagrada cuando se me ordenaba. Pero imagina si pudiera usar esa habilidad todo el tiempo, y cuánto más fácil sería todo esto. El pensamiento me mantuvo despierto por la noche. Ya veo que tu espada aún no se ha convertido en la espada sagrada, dijo. La palabra, todavía, sobresalía como un pulgar dolorido, y puse mi mano en la empuñadura de la hoja instintivamente.
Pero la chica simplemente trazó sus labios con sus dedos, sin molestarse en que yo estuviera lista para desenvainar mi espada. La espada sagrada no se transmite simplemente de generación en generación de héroes, ya ves, eso sería demasiado simple. Algunos dicen que, la espada sagrada, se refiere a una espada específica destinada al uso del héroe, pero ese es un error común. Uno no simplemente hereda la espada sagrada. Cuando alguien con la clase de héroe toma un arma, cualquier arma, y forma un vínculo lo suficientemente fuerte con ella, solo entonces le otorga al héroe el poder de la espada sagrada. Es bueno que no siempre sea una espada también, de lo contrario, sería bastante incómodo para aquellos con construcciones especialmente masivas o insignificantes para manejar, ¿no? Mis ojos se abrieron cuando me explicó todo esto. Supongo que había caído en la trampa de asumir que la espada sagrada era algo así como la Excalibur de este mundo, que solo el héroe elegido podía empuñar. Pero ahora que lo pensé más, me di cuenta de que después de que mi primera espada se rompiera en el laberinto y me dieran la actual, no me había sentido incómodo en absoluto, no hasta que comencé a preguntarme si era o no en realidad la espada sagrada. Pasé mi mano a lo largo de su empuñadura demasiado familiar mientras miraba a Noah. ¿Y estás seguro de que así es como funciona? Yo pregunté. Incluso si lo que estaba diciendo era cierto, me resultó difícil de creer, viniendo de alguien tan antagónico. Claro, parecía que estaba siendo genuina, pero era imposible saber dónde estaban sus verdaderas motivaciones. Tampoco pude evitar pensar en cuando en Malí nos engañaron personas que pretendían ser tímidas. Bueno, obviamente no puedo decirlo con 100% de certeza. Después de todo, la mayoría de las personas tienen la suerte de conocer incluso a un solo héroe en su vida. Incluso yo, mientras he vivido, solo he visto dos, dijo, sonriendo mientras retrocedía lentamente hacia el edificio. Permítanme darles un fragmento de sabiduría transmitido por su predecesor: la capacidad de un héroe para despertar la espada sagrada depende completamente de la propia experiencia del héroe y de la fuerza de su corazón. Eres libre de creerlo o no, pero trata de tenerlos en cuenta. Con eso, Noah desapareció en la sombra del edificio. Me había esforzado mucho para descubrir cómo usar la técnica de la espada sagrada nuevamente durante los últimos días, pero me había rendido, asumiendo que tenía la espada equivocada, no el estado mental equivocado. Mi espada estaba tan bien como cualquiera, y había soportado nuestro largo y arduo viaje sin siquiera una grieta. Podría ser que ya me has aceptado como tu portador, viejo amigo. Saqué un poco la espada de su vaina y el sol se reflejó brillantemente en la hoja. Por solo una fracción de segundo, la hoja brilló intensamente, casi como si estuviera respondiendo a mi pregunta. Punto de vista, Oda Kira. Habiendo llegado finalmente a nuestro destino, necesité 3 días completos para sanar las heridas de nuestro viaje y recuperar completamente mis fuerzas. El bosque había sido tan peligroso como los niveles más bajos de cualquier laberinto, y los monstruos realmente parecían volverse más fuertes a medida que nos acercábamos al país de los demonios. Los 6 ahora nos sentamos donde lo habían hecho Crow y sus compañeros, cuando él vivía aquí. Noah, quien supuse que era la dueña de la casa, estaba justo detrás de Crow. Amaryllis y Lia, que no conocían a los otros héroes, se presentaron antes de pararse detrás de nosotros, aunque Amaryllis estaba medio escondida detrás de Lia. Me di cuenta de que Noah, a pesar de que a menudo se refería a Crow como su hijo inútil, lo observaba con preocupación maternal. Ella era un enigma que no podía precisar. Entonces, ¿hay una manera fácil de ingresar al continente de los demonios? Le pregunté a Crow y Noah, apoyando un codo en la mesa. Debe haber habido alguna ruta cercana ya que la generación anterior de héroes había usado este lugar como su base de operaciones avanzada, pero habían pasado muchas décadas desde entonces y las cosas podrían haber cambiado. Crow y Noah se habían ido hace 2 días para explorar el área, pero a juzgar por la expresión de sus rostros, las cosas no se veían bien. Por lo que pudimos ver, los túneles submarinos secretos que usamos hace tantos años se han vuelto intransitables debido a derrumbes e inundaciones y otras cosas, declaró Crow, y la desesperación cayó sobre los rostros de los héroes. Pero ese ni siquiera fue el final de las malas noticias que Crow tenía para compartir. Tampoco podemos ir en bote, porque los monstruos que viven en esa parte del océano son demasiado peligrosos. También pudimos saber que nuestro túnel secreto no colapsó por causas naturales. Aunque débil, encontramos rastros de maná que se usaron en las cercanías hace un tiempo. ¿Entonces qué significa eso?, inquirió Waki, ignorando al pequeño gato y al mono que tiraban de su cabello. Significa que los demonios lo hicieron intencionalmente, y probablemente enviaron a uno de sus hombres más fuertes para hacer el trabajo, alguien con suficiente poder para causar un derrumbe artificial que parecía indistinguible de un desastre natural. Los demonios nos estaban esperando entonces. Crow usó un mapa para mostrarnos los caminos destruidos. Mientras hablaba, me desconecté y los rostros de los demonios, como Mairo y Ourem, que habíamos encontrado en el gran laberinto de Brut aparecieron en mi mente. No tenía dudas de que cualquiera de ellos podría haber causado el mismo nivel de destrucción que un desastre natural, no hay problema.
Las rutas desde aquí hacia el dominio élfico y el continente humano todavía están abiertas. Son solo los caminos directamente al territorio de los demonios los que se han derrumbado convenientemente, Sorprendentemente, la generación anterior de héroes había construido túneles subterráneos no solo en el territorio de los demonios sino también en cada uno de los otros continentes. Hacer un pasadizo secreto en territorio enemigo tenía sentido para mí, especialmente porque no estaba tan lejos de aquí geográficamente, pero excavar túneles a todos los rincones del mundo parecía demasiado cauteloso y como un montón de trabajo extra. Obviamente, Crow había viajado con los héroes en ese momento y sabría más sobre sus motivos, pero parecía que la mayor parte del tiempo había cedido a su juicio. Sin embargo, era difícil decirlo con certeza. ¿Qué tan difícil sería hacer que esos túneles fueran transitables de nuevo?, preguntó el héroe, levantando la mano. Tanto Crow como su madre negaron con la cabeza. No está pasando. Están en un estado extremadamente pobre. Mover incluso una sola pieza de escombros podría causar un mayor colapso, dijo Noah, cortando esa idea de raíz. Un pesado silencio cayó sobre la habitación. Entonces, no podemos ir por mar y tampoco podemos ir bajo tierra, murmuró el héroe, claramente desanimado por estas revelaciones. Yo sentí lo mismo, pero no dije nada y seguí mirando a Noah. Por el rabillo del ojo, pude ver a Amelia haciendo lo mismo. Si tienes alguna idea mejor, soy todo oídos, dijo Noah con un suspiro, cediendo a la presión de nuestras miradas combinadas. Amelia y yo nos miramos, y luego expresé la primera idea que me había venido a la mente. ¿Por qué no vamos por aire? Eso es, dijo el héroe, aplaudiendo. Si no podemos caminar, podemos volar hasta allí. Todos nosotros, los héroes convocados que estábamos acostumbrados a la idea de los aviones, nos alegramos de inmediato con esta idea, mientras que los morriganites nacidos en verdad estaban claramente un poco perdidos. El héroe procedió a explicar los aviones y cómo funcionaban en términos simples. Desafortunadamente, no pude seguir nada de eso, lo que me hizo sentir un poco patético. Todo lo que decía sobre la velocidad del aire y la ascensión aerodinámica y cómo se relacionaban con la longitud de la pista y la velocidad de despegue era un completo galimatías para mí. Tal vez estaba destinado a ser un estudiante de artes liberales. Crow parecía igualmente confundido cuando comenzó a distraerse, pero no estaba francamente cautivada y comenzó a lanzar todo tipo de preguntas al héroe. Eran madre e hijo y, sin embargo, no podían ser más diferentes. Ya veo. Sí, volar por el aire parece teóricamente posible, declaró finalmente con un asentimiento, después de haber investigado todo el conocimiento del héroe sobre el tema. Mientras tanto, el resto de nosotros que no pudimos seguir su conversación estábamos mirando en diferentes direcciones. Kyosuke parecía estar completamente disociado, de pie allí con los ojos cerrados. Pero solo para aclarar, no soy un experto en el tema. No podría decirte nada de las matemáticas detrás de esto, dijo el héroe, moviendo las manos de un lado a otro como si dijera que no fue su culpa si esto hizo que nos mataran a todos. Bueno, sospecho que la razón por la que sugieren ir en avión es mía, dijo Noah. No es así, Amelia Rosequartz y Akira Oda. Amelia y yo nos sentamos erguidos como si nos acabaran de golpear con un látigo. Ambos asentimos, cada uno de nosotros tuvo la idea de cierta parte de la página de estadísticas de Noah. Si pudiéramos tomar prestadas sus habilidades, tenía la sensación de que volar era una opción viable. Habiendo llegado a un acuerdo, rápidamente comenzamos a discutir lo que ella necesitaría para que esto sucediera. OK, creo que deberíamos comenzar dividiéndonos en equipos. Según Noah, necesitaríamos reunir una buena cantidad de materias primas para que nuestro plan funcione, por lo que obtenerlas era nuestra primera prioridad. Tendríamos que regresar al bosque para conseguirlos, pero no. Tenía sentido movernos como un gran grupo, así que sugerí que nos separáramos para facilitar las cosas, y todos los demás estuvieron de acuerdo. Incluyéndome a mí, ahora éramos 13, 14 si incluías a Knight, que no estaba aquí en este momento, por lo que podíamos dividirnos en 3 equipos sólidos con bastante facilidad. Bueno, en primer lugar, creo que Amelia, Amaryllis y los no combatientes deberían quedarse aquí y mantener el fuerte. Y tú también, por supuesto, le dije a Noah, a lo que ella resopló como diciendo que no necesitaba que le dijera eso. Espera, ¿quieres que me quede atrás?, preguntó Amelia, cabizbaja. Se dio cuenta de que estaba tratando de mantenerla fuera de la pelea tanto como fuera posible, pero tenía la sensación de que reaccionaría así, y le di la respuesta que había preparado de antemano: te necesito a ti y no a que se quede aquí para defender a los demás y la casa. Estaríamos en serios problemas si perdiéramos nuestra base de operaciones, dije, dejando caer mi mano sobre su cabeza para tranquilizarla. Ella sonrió tímidamente y luego asintió. Tenía la sensación de que Noah podría defender la casa sola. Los demás y yo vamos a trabajar juntos para reunir todos los recursos que Noah nos proporcionó, o al menos las cosas más parecidas que podamos encontrar, continué.
Hagamos que un equipo sirva como la unidad de batalla que saldrá y luchará contra monstruos para recolectar materiales, y el otro equipo explorará el túnel que usó la generación anterior de héroes para ver si hay algo que podamos salvar. Como mínimo, sabía que el héroe, Kyosuke, Hiyes y yo necesitábamos estar en la unidad de batalla. Sude y Lia, con su escudo y barreras, probablemente deberían ir junto con Crow y los demás para protegerlos mientras recolectaban y evaluaban los materiales del pasaje subterráneo, y también deberían llevarse a Knight en caso de que tuvieran que escapar rápidamente. La unidad de batalla tendría menos personas que el otro equipo, pero ninguno de nosotros había estado en combate antes, por lo que menos personas estarían más seguras. En el peor de los casos, podría valerme por mí mismo y los otros tres, que habían viajado juntos por el bosque, estarían bien. OK. Unidad de batalla, saldremos tan pronto como terminemos de hacer mantenimiento a nuestro equipo. Sería genial si el resto de ustedes pudiera esperar aquí hasta que llegue Knight, dije. Sí, ¿qué pasa con esa bola de pelo? No lo he visto ni una vez desde que entramos en el bosque, se quejó Crow. A juzgar por todos los asentimientos, Amaryllis era la única que no había notado la ausencia de Knight. Ella era, para bien o para mal, una chica normal que sabía mucho sobre medicina y estaba dispuesta a hacer el viaje. Sí, entonces. La noche viene por una ruta diferente. Está cumpliendo una petición de Amaryllis. La miré, solo para descubrir que se había escondido detrás de Lia para escapar de las miradas curiosas. Al no tener otra opción, les conté a todos la historia de cómo ganó el concurso de belleza hace años y luego fue secuestrada y obligada a fabricar drogas para un hombre bestia llamado Graham. Graham alimentó con las drogas a su séquito personal de mercenarios y las exportó, y algunos de ellos llegaron al continente humano para que los asesinos que mataron al comandante Saran se los llevaran. Tan pronto como terminé de explicar, el rostro de Wenwu se puso pálido y me pregunté por qué reaccionó con tanta fuerza. Decidí guardarme esa pregunta por el momento. Traje a Amaryllis con nosotros para que pudiera desarrollar un antídoto contra los efectos de esa droga, que todavía está disponible en cantidades bastante grandes. Para hacer eso, necesita algunas hierbas que crecen un poco al oeste de aquí, así que envié a Knight a recolectar algunas. Sin embargo, puede llevar un tiempo, así que espero que Osoyama y los demás puedan enseñarle a Amaryllis algunas cosas mientras ustedes están destinados aquí. Lancé una mirada rápida a Amaryllis, que seguía temblando detrás de Lia, luego miré a los miembros de mi equipo, que estaban revisando su equipo. Vas a estar listo para salir pronto. Nach. ¿Qué tal tú? No pude evitar resoplar ante el héroe que intentaba ser inteligente conmigo, pero saqué mis dagas dobles, cada una de las cuales era la mitad de la hoja que una vez había sido el Yato no Kami. No tengo que prepararme. Estoy siempre listo. Siempre listo porque, como aprendí desde el principio en el laberinto, los monstruos no iban a esperar a que estuvieras preparado para contraatacar. Punto de vista, Suda Tomoya. Cielos, este lugar es un desorden. Crow murmuró mientras miraba el túnel derrumbado que una vez había conectado el continente de las bestias con el continente de los demonios. No podía imaginar cuántas horas de trabajo extenuante debió tomar para desenterrarlo, y cómo debe sentirse para el ver todo ese trabajo reducido a polvo. Había rastro sacre de maná en el aire, lo que le decía incluso a un aficionado como yo que, de hecho, había habido demonios trabajando aquí. No hay tiempo para estar triste por eso. ¿Hay algo aquí que podamos usar?, preguntó Knight, mirando las piedras de maná que iluminaban el túnel y los minerales de extraños colores que cubrían las paredes de la cueva. La noche había llegado en forma de gato doméstico poco después de que la unidad de combate se marchara. Cuando Amaryllis vio las hierbas medicinales que había traído consigo, hizo una mueca que preferiría no recordar. Era difícil creer que alguien con la apariencia de ella fuera capaz de babear sobre un montón de plantas. Incluso Knight pareció desconcertado y, sinceramente, me resultó difícil de ver. Parece que todavía podemos usar las piedras de maná y los minerales. Puedo sentir un poco de maná en ellos. Sin embargo, todo lo que hay aquí no es bueno, dijo Crow abatido, como si realmente tuviera el corazón roto. Solo podía imaginar cuánto respetaba a la generación anterior de héroes, probablemente se sintió mucho más conectado con ellos que con nosotros, a pesar de ser héroes nosotros mismos. Aoi. Luke. Ritter, murmuró repetidamente para sí mismo mientras atravesaba los escombros. Al principio, pensé que era una especie de canto, pero luego me di cuenta de que eran nombres. Entonces, ¿estos y aquellos? Genial. Ahora salgamos de aquí antes de que este lugar se derrumbe aún más. Vamos, Crow. Pasemos a la siguiente área, dijo Knight. Casi podía escuchar el sonido de la tensión rompiéndose en mi cerebro. ¿Cómo puede un gato ser tan malo leyendo la habitación? Claramente, Oda se lo está contagiando, y de una manera muy mala. Caminé detrás del gato negro y lo agarré por el pescuezo, sosteniéndolo frente a mi cara. A pesar de ser un monstruo, seguía siendo un gato, y como cualquier felino, esto lo dejaba completamente inmóvil. Oye, ¿de qué se trata todo esto? Déjame ir.
Le hice una señal a Lia con mis ojos, luego los dejé a los dos atrás mientras llevaba a Knight de vuelta a la superficie conmigo. Con las barreras de Lia, probablemente podría proteger a los demás sin mi ayuda. Oye, te dije que me dejaras ir. Knight se agrandó brevemente para escapar de mi alcance y luego se encogió antes de aterrizar en el suelo y mirarme intimidantemente, al igual que el gato en la casa de mi abuela en casa. ¿Cuál es el significado de esto, Siseo? Me elevaba sobre él imponentemente. ¿Estás completamente sin emociones, o qué? ¿En serio no sentiste nada al ver a Crow destrozado de esa manera? Por supuesto que simpatizo con él, pero si seguimos arrastrando los pies así, llevará días superar todos estos lugares. ¿Sabes que tengo razón? No. Tenía razón, si Crow iba a tener un colapso emocional en todos y cada uno de los lugares en los que nos detuvimos, no había forma de que volviéramos antes de la puesta del sol. Había demasiados túneles para revisar, y todos ellos eran peligrosos. Si perdíamos demasiado tiempo, era muy probable que más rutas colapsaran y se volvieran intransitables para nosotros. Pero no quería admitir eso, así que negué con la cabeza como un niño que tiene una rabieta. No, no lo entiendes. Tú, simplemente no lo entiendes. Tal vez un monstruo como tú no entendería lo que es perder a un amigo o a un ser querido, pero no todos pueden ser hombres y no verse afectados por la idea de haber perdido a alguien para siempre. Y Crow ha perdido a muchas más personas que eran importantes para el que cualquiera de nosotros, y muchos de nosotros seríamos un desastre absoluto después de perder solo a uno. Sabía que no era mi lugar hablar en su nombre, especialmente porque nunca había perdido a nadie realmente cercano a mí, pero no podía quedarme quieto, así que estaba gritando a Knight con más pasión de la que le había gritado a cualquiera en mi vida. No tengo derecho a actuar con consideración hacia él, dijo Knight, mientras jadeaba y lo miraba fijamente. Me respondió claramente, sin desviar la mirada. ¿Alguna vez te dije que fue el mismo señor demonio quien me dio vida? Que durante años trabajé como su más fiel servidor. Había escuchado muchas cosas sobre Knight durante nuestras conversaciones con él, Crow y Amelia mientras esperábamos a que Oda recuperara el conocimiento en la casa de Croenur. En ese momento, me divertía ver que había gatos que hablaban entre los monstruos de este mundo, por lo que la mayoría de sus palabras le entraban por un oído y le salían por el otro. Cuando Crow y el héroe anterior llegaron al castillo de su majestad, completamente preparados para morir, me paré al lado de su majestad, tanto para protegerlo como para ayudarlo a escapar en el peor de los casos. Al final, los héroes fueron vencidos por su segundo al mando justo afuera de la sala del trono, y luego escaparon mientras yo y los otros demonios nos reíamos y los ridiculizábamos. Contuve la respiración mientras Knight contaba su historia en voz baja. Era difícil creer que el pequeño gato que pasaba la mayor parte de su tiempo sobre los hombros de Oda hubiera hecho algo así alguna vez. No sabía qué pasó antes de que conociera a Oda, o cómo se había unido a Oda, pero asumí que era un subordinado, no el monstruo de la mano derecha del señor demonio. Y luego estaba toda la debacle de Pesadilla de Adorea. Fue entonces cuando Gram obligó a la hermana de Crow a salir de un bote de escape, y posteriormente fue aplastada debajo de un edificio que se derrumbaba. La pesadilla que condujo al colapso fue un alboroto realizado por mí por orden de su majestad. Algo que hice felizmente con la esperanza de ganarme su favor. No había visto pelear a Knight antes, aunque recordé a Amelia jactándose de cómo se transformó en un dragón gigante cuando pelearon contra él por primera vez. Solo podía imaginarme cómo debe haber sido eso, ya que no había estado allí. Knight continuó explicando su larga lista de malas acciones, independientemente de mi reacción. Lamenté eso más tarde, después de ver el monumento de piedra que erigieron para las víctimas, pero hasta ese momento, realmente no creía que hubiera hecho nada malo, ni me importaba cuánto daño había hecho o cuántas vidas había extinguido. De repente, sus ojos dorados me atravesaron y mi cuerpo se puso rígido. No sentí malicia, ni estaba bajo los efectos de ningún hechizo y, sin embargo, era completamente incapaz de moverme de debajo de esa mirada. ¿Ahora lo entiendes? Soy tanto directa como indirectamente responsable de la muerte de prácticamente todos los que alguna vez fueron importantes para él. ¿De verdad crees que apreciaría que su asesino intentara ofrecer sus condolencias? Dejo que el amo y Lady Lia se encarguen de eso, murmuró, y luego se dirigió de nuevo bajo tierra con la cola colgando hacia abajo. Me quedé allí sin poder moverme durante un buen rato después de que se fue. Era la primera vez que me las arreglaba para decirle a alguien lo que pensaba y, sin embargo, no me sentía satisfecho en absoluto. Hombre, ¿por qué esto tiene que ser tan difícil? Nunca tuve tantos problemas para encontrar las palabras correctas en mi mundo. El cielo azul arriba era cálido y claro, en contraste directo con lo que ahora sentía en mi corazón. Revisamos otros 5 túneles hundidos, uno de los cuales estaba completamente derrumbado, por lo que necesitábamos que Knight se encogiera y lo revisara por nosotros, aunque todo lo que logró traer fue un solo cuaderno gastado. Sus páginas estaban amarillentas y quebradizas. La portada podría haber sido roja alguna vez, pero sinceramente, era difícil saberlo. Crow ladeó la cabeza al verlo, aparentemente sin recordar él.
cuaderno, pero no tuvimos tiempo de pararnos a leerlo, así que simplemente lo tiré en mi bolso con las pocas piedras de maná que llevaba. Está bien, ¿cuántos puntos más tenemos que revisar? Knight miró a Crow mientras caminaba por el pasillo, permitiéndole responder. Miró a Knight con ojos hundidos y apáticos. Todo lo que queda ahora es el campamento base que hicimos para nosotros mientras trabajábamos en los túneles. Ahí es donde fabricamos los dispositivos de piedra de maná que usamos en todos los túneles. Definitivamente debería haber algo utilizable allí. Crow comenzó a caminar afuera a paso ligero, y todos nos apresuramos a seguirlo. Ver los túneles y el trabajo que se había realizado en ellos hizo evidente cuán increíble había sido la generación anterior de héroes. No podía imaginar cuántas horas de trabajo se habían invertido en hacer los túneles, incluso solo el del continente de los demonios, especialmente cuando tenían familias y lugares a los que pertenecían, a diferencia de nosotros, que solo estábamos enfocados en derribar el señor demonio. Tuve que preguntarme cómo nos las habríamos arreglado en un escenario como el de ellos. Después de todo, no es como si tuvieran a Noah o a cualquier héroe anterior para señalarles la dirección correcta. Me preguntaba si podríamos haber hecho lo que ellos hicieron en una situación como esa. Sí, de ninguna manera, pensé, burlándome sarcásticamente de mí mismo mientras seguía a Knight and Crow. Llegamos al campamento que Crow describió en poco tiempo, lo cual tenía sentido, dado que estaba justo donde comenzaron el primer túnel. Aquí estamos, dijo. Era un edificio pequeño, perfectamente escondido detrás de algunos árboles, aunque estaba lo suficientemente desgastado como para parecer ruinas. Era el tipo de lugar que un grupo de niños estaría encantado de encontrar y convertir en su escondite secreto. Vaya, me sorprende que todavía hayas podido encontrar este viejo lugar, resopló Knight al verlo por primera vez. Sí, bueno. Muchos buenos recuerdos aquí, murmuró Crow en voz baja. Podía sentir que el lugar estaba generando muchos sentimientos por el anciano, y realmente no sabía si decir algo sería apropiado o no. ¡Wow! Tan pronto como entramos por la puerta oculta del edificio, Lia gritó de asombro. Las paredes estaban todas decoradas con colores brillantes, y el interior estaba mucho más limpio y ordenado de lo que uno hubiera esperado desde el exterior. Mira eso. Se maravilló Knight, mirando un extraño dispositivo cubierto de polvo e iluminado por la luz que se filtraba. Yo no tocaría eso si fuera tú. Podrías perder una extremidad, advirtió Crow de manera amenazante, y Knight rápidamente retiró su pata extendida. No tenía idea de que podría ser el aparato cubierto de polvo, pero eso solo me hizo sentir más curiosidad sobre lo que hacía. No dejamos muchas cosas peligrosas por ahí, pero algunas cosas podrían ser más peligrosas ahora. Ten cuidado, dijo con los ojos entrecerrados, un toque de anhelo en su voz. El grupo del héroe anterior estaba formado por 4 personas, una de cada uno de los continentes del mundo, aparte de Volcano. Los únicos 2 que sobrevivieron a su búsqueda fueron el héroe y Crow, aunque el héroe ya había muerto hace mucho tiempo, por lo que solo quedaba Crow. Con una vida mucho más larga que cualquier otra persona que conocía, Crow seguramente tuvo que esperar y ver cómo la mayoría de sus amigos morían y lo dejaban atrás. Ni siquiera podía imaginar cómo se debe sentir eso. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, no noté que Crow caminó hacia mí. Presa del pánico, rápidamente me aparté, pero mi pierna se enganchó en algo y me tropecé. Extendí la mano para agarrar algo y sujetarme, y mis manos aterrizaron en algo polvoriento. Era lo que Crow nos había advertido que no tocáramos. Había estado de pie junto a él con la esperanza de tener la oportunidad de satisfacer mi curiosidad al respecto, pero parecía que ese plan había fracasado. Me congelé, y la mirada de Crow se dirigió al dispositivo, que ahora vibraba con algún tipo de maná. Oye. Suéltalo, idiota, ladró, arrancándome las manos a toda prisa. Un momento después, el dispositivo emitió una luz brillante, llenando la habitación. Crow y yo, estando justo al lado, tuvimos que protegernos los ojos del brillo. ¿Qué fue eso? Crow susurró cuando la luz finalmente disminuyó. Aparentemente, tampoco sabía exactamente qué hacía la cosa. Oye. ¿Quién va allá? Knight gruñó, mirando a través de la nube de humo polvoriento que llenaba la habitación. ¿Qué? De pie en medio de la habitación había un hombre y una mujer que no estaban allí cuando entramos. Y aunque usé la palabra permanente, sus cuerpos eran decididamente transparentes. La palabra fantasmas me vino a la mente. Crow todavía estaba sosteniendo mi brazo, y pude sentir que sus manos comenzaban a temblar. ¿Pareces estar bien, Crow? ¿Cuánto tiempo sin verte, hermano mayor? Punto de vista, Crow. ¿Qué? El sonido se filtró de entre mis labios como una respiración medida. ¿Qué pasa, hombre? Nunca te he visto hacer una cara como esa antes. Me sonrió con la misma sonrisa que recordaba, pero una que ya no debería existir en este mundo. El pueblo bestia pantera negra que había sido anunciado como el héroe, y que había sido mi mejor amigo desde la infancia, que significaba más para mí que nadie, excepto mi hermana pequeña. Ritter. ¿Eres tú?
Pregunté, mirándolo con incredulidad. Rápidamente negué con la cabeza, seguro de que estaba viendo cosas. No, eso no puede ser. Moriste hace mucho tiempo, y ni siquiera llegué a estar junto a tu lecho de muerte. Si tan solo hubiera podido estar allí. Lo recordaba bien. Había estado experimentando una afluencia de pedidos en ese momento y la vida se había interpuesto en el camino, por lo que ni siquiera me enteré de que mi mejor amigo había muerto hasta 2 semanas después de que él ya se había ido. Realmente era un imbécil, solo pensaba en mí mismo, nunca me comunicaba con nadie más. Siempre llegaba demasiado tarde cuando más importaba, no pude llegar a tiempo cuando murió mi hermana y no pude despedirme de mi mejor amiga. Siempre había algo que se interponía en el camino, impidiéndome avanzar. Vaya, hermano mayor. Parece que te has convertido en un verdadero blandengue, se rió la chica, con la mano sobre la boca. Esta era la forma, educada, de reír que mi madre le había inculcado. Alia. La chica tenía el mismo rostro, la misma expresión y hasta la misma forma de reír que la hermana pequeña de mis recuerdos. Mi pecho se apretó al mirar esa cara, una que no había visto en mucho, mucho tiempo. No mucho después de su muerte, nació un bebé en un pequeño pueblo por el que estaba de paso. Habiendo perdido tanto a mi mejor amiga como a mi hermana pequeña, estaba deambulando buscando un lugar para morir, cuando me encontré con una niña que me dio una razón para vivir de nuevo. El nombre de su madre era Lilia. Era una mujer hermosa, pero trágicamente perdió la vida en el ataque de un monstruo justo después de que naciera su hija. Una vez más, llegué demasiado tarde para ayudar, porque en ese momento estaba recogiendo hierbas medicinales. Y así fue como le di a la niña el nombre de Lia, por todas las mujeres que más respetaba, Alia, Lilia, Amelia. Con toda honestidad, esperaba criarla como reemplazo de mi hermana fallecida, que era la razón principal del nombre. Por supuesto, esa testaruda marimacho de Lia nunca podría reemplazar realmente a mi querida hermana. Yo no merezco volver a veros a ninguno de vosotros. Tartamudeé. Todavía no entendía cómo podían estar aquí, pero nunca confundiría a mi propia hermana. Ella era el verdadero negocio, y volví a caer directamente en mis viejos patrones de habla. Divertida, Alia simplemente se rió de nuevo. No, vamos. Siempre has sido un gran blandengue de corazón, lo sabías. Bromeó Ritter, colocando su mano transparente sobre el hombro transparente de Alia. Detrás de mí, podía escuchar a Sude jadeando, son fantasmas. Probablemente no estaba demasiado lejos, para ser justos. Ya veo. Este dispositivo debe usar algún tipo de nigromancia para recuperar las almas de los seres queridos perdidos para quien lo cargue con maná, postulé. Debe haber sido un dispositivo mágico extremadamente complicado, uno que no podría hacer ni reparar a mi edad actual. Limpié el polvo del dispositivo y suspiré. Parecía que las capacidades inventivas de mi viejo amigo habían superado las mías, incluso cuando aún estaba vivo. Y todavía funcionaron mejor que cualquier cosa que haya hecho. No es de extrañar que haya sido elegido para ser el héroe. Eso es correcto. Supongo que ese chico que lo tocó no ha perdido a ningún ser querido desde que llegó a la mayoría de edad, por lo que el dispositivo simplemente lo usó como un conducto y canalizó el maná de la siguiente persona más cercana, y ahora, aquí estamos. Miré a Ritter, sonriendo con aire de suficiencia. Solo mirar su expresión suave y amistosa fue suficiente para que me atragantara. Sí, claro. No finjas que no diseñaste esa cosa pensando en mí, dije. Habían pasado muchos años desde la última vez que pisé esta habitación, por lo que mi memoria estaba un poco borrosa, pero sabía que no había ningún dispositivo aquí cuando me fui. Dejé todo tipo de cosas aquí, así que sabías que eventualmente regresaría. Apuesto a que solo querías meterte conmigo cuando volví, ¿no? Probablemente lo pusiste aquí después de que volvimos del castillo del señor demonio. Siempre fue muy meticuloso y astuto así. Sin embargo, cuando dejé escapar un profundo suspiro, la mirada de Ritter se desplazó hacia los otros miembros de mi grupo antes de decidirse finalmente por uno en particular. Por cierto, ¿ese es el infame gato negro con el que estás caminando? Preguntó Ritter, mirando a Knight con un brillo en sus ojos. Ahora que lo pienso, estábamos a punto de dirigirnos al castillo del señor demonio cuando escuchamos por primera vez los rumores sobre su monstruo de la mano derecha. Así es. Aunque en este momento es un aliado de la generación actual de héroes, respondí, y Ritter inmediatamente se echó a reír. Había olvidado lo poco que se necesitaba para hacerlo reír. Tienes que estar bromeando. El sirviente más leal del señor demonio, ahora un traidor, aulló, agarrándose el vientre con ambas manos, y Alia no pudo evitar unirse también. Suspiré y negué con la cabeza. Apenas pude hablar con este tipo, simplemente dirigió la conversación como mejor le pareció. Suficiente sobre eso. ¿Por qué dejaste este dispositivo mágico para mí en primer lugar? Yo pregunté. Seguramente si se hubiera tomado la molestia de construir algo y dejarlo aquí, debe haber tenido algo que decirme. Punto de vista, Lia Lagón. ¿Por qué dejaste este dispositivo mágico para mí en primer lugar? Preguntó Crow,
e incluso yo pude sentir la repentina tensión. Fue lo suficientemente presentimiento que en realidad comencé a levantar mi bastón para lanzar una barrera puramente por reflejo. Sude también levantó un poco su escudo detrás de Lord Crow. Knight no parecía particularmente en guardia, pero a juzgar por su postura, parecía un poco tenso, conscientemente o no. Oh, vamos. ¿No podemos al menos disfrutar un poco más de nuestra tan esperada reunión antes de entrar en eso?, dijo el héroe anterior, sonriendo ampliamente como si no notara la tensión en el aire. Honestamente, no estaba seguro de si juzgarlo por no poder leer la habitación, o si era solo la intrepidez de un verdadero héroe que brillaba. Lady Alia, al menos, pareció ver lo incómodos que estábamos todos y dejó escapar un suspiro. Dios, Ritter. Realmente no has cambiado, ni siquiera en la muerte. Realmente tienes que aprender a leer la habitación, dijo, mirando primero a Ritter, luego a mí, luego a Knight, luego a Sude. Me disculpo, chicos, pero ¿podríamos darles a mi hermano ya Ritter algo de privacidad, por favor? Además, hay algo no relacionado que me gustaría preguntarte. Espero que me escuches. Todos nos miramos y luego asentimos. Para ser honesto, no quería quedarme en medio de la situación incómoda ni un segundo más. Lady Alia sonrió, aliviada de que estuviéramos de acuerdo con su sugerencia. Por extraño que parezca, su cálida sonrisa me recordó un poco la mirada pacífica en el rostro de Lord Crow cada vez que estaba profundamente dormido. Gracias, lo aprecio. Los hemos estado observando a todos durante bastante tiempo, aunque principalmente solo a mi hermano. Creo que tenemos una idea aproximada de sus circunstancias actuales. Además, Knight, si pudieras llamar al héroe actual, y Sude, si pudieras llamar a nuestra madre, Noah, aquí, sería muy apreciado. Deberíamos poder permanecer manifestados en este mundo durante aproximadamente un día, pero no puedo prometer más que eso. Por favor, date prisa si puedes. Después de escuchar la solicitud de Lady Alia, Knight y Sude inmediatamente asintieron y se dirigieron a la puerta. Luego se volvió hacia mí y sonrió juguetonamente. Mientras tanto, ¿por qué no tenemos una pequeña charla tú y yo, Lia? Solo tuve a mi hermano, obviamente, pero siempre quise una hermana. Con su voz tan clara como el cristal mientras sonreía de oreja a oreja, apenas podía decir que no. Si realmente nos había estado cuidando durante tanto tiempo, entonces seguramente sabía sobre los sentimientos que albergaba por Lord Crow. Asentí, resignado a mi destino, y su sonrisa se hizo aún más amplia. Como las chispas parecían volar entre el héroe anterior y Lord Crow, los dos decidimos mudarnos al salón de al lado para escapar de la atmósfera incómoda. La habitación en sí estaba bastante polvorienta, pero los asientos en los que nos sentamos lo estaban mucho menos, incluso si no. Estaban perfectamente limpios. Era, quizás, el ambiente ideal para tener una discusión con los muertos. Tiji. No tienes que estar tan nerviosa, ¿sabes? Incluso si quisiera lastimarte, no tenemos poder para intervenir en el mundo de los vivos. Tengamos una charla informal hasta que llegue mi madre, ¿de acuerdo? La forma en que se tapaba la boca con la mano cuando se reía era más elegante y refinada que la mitad de la realeza en el palacio. No podía imaginar que Lord Crow hubiera insistido en enseñarle tal cosa, por lo que debe haber sido obra de Lady Noah. Su estructura facial en sí misma era tan perfecta como la de Lord Crow, e incluso me hizo comenzar a preguntarme si ella misma era secretamente de sangre real. ¿Qué te gustaría hablar? Yo pregunté. No teníamos té ni pasteles para cenar, ya que lo único que había en la mesa de café entre nosotros era una gruesa capa de polvo. No es que esto se sintiera como una gran fiesta de té de todos modos. Oh, vamos, no hay necesidad de ser tan cauteloso. Realmente solo quiero hablar contigo, como mi futura cuñada, por supuesto. Mi corazón dio un par de latidos, y luego mi boca se abrió de par en par. Estaba tan desconcertado por las palabras que ni siquiera me importó que probablemente pareciera un idiota boquiabierto. Tú, cuñada. Respondí, luchando incluso por pronunciar las palabras. Quiero decir, ¿te vas a casar con mi hermano? No. ¿Va a? Punto de vista, Oda Kira. Oye, héroe. Se dirige hacia ti. Parece vivo. Le grité al héroe, que jadeaba sobre sus rodillas. No, me des órdenes, gritó con irritación mientras se levantaba. No lo recordaba siendo tan inútil. No pude evitar negar con la cabeza. Esta fue la primera vez que peleamos codo con codo. Abajo, en el gran laberinto de Cantinen, él había estado en primera línea mientras yo cerraba la retaguardia, hasta que apareció ese minotauro y nuestras posiciones cambiaron después de que se rompió ambos brazos. Kyosuke. Ten cuidado de no dañar sus colmillos. Son los materiales que necesitamos.
Sí, estoy muy consciente. El héroe, Kyosuke, Higes y yo estábamos reuniendo los recursos necesarios que Noah solicitó para poder cruzar al otro continente. Cualquier cosa cercana a la casa segura que no estuviera relacionada con monstruos sería reunida por Amarilis y Amelia mientras no estuviéramos fuera, mientras que aquellos de nosotros en la unidad de batalla buscábamos específicamente materiales de monstruos. Pero no estaba demostrando ser tan fácil. Este bosque era lo más parecido al territorio de los demonios, lo que significaba que los monstruos aquí eran más fuertes que incluso los que se encontraban en los niveles más bajos de cualquier laberinto. Y un grupo de grandes monstruos con cabeza de jabalí nos estaba rodeando en este momento. Al más puro estilo de los jabalíes, cargaron contra nosotros en el momento en que pusimos un pie en su territorio, haciendo una línea recta temeraria hacia nosotros. Si fuéramos ensartados por sus colmillos, estaríamos acabados. Esquivé uno, y cargó directamente contra un árbol gigante detrás de mí, atascándose los colmillos. El árbol fue arrancado del suelo por sus raíces debido al impacto, pero permaneció unido a los colmillos de la bestia. La bestia sacudió la cabeza de un lado a otro para liberarse, luego se giró para mirarme de nuevo. Tuve que admirar la fuerza de su cuello, necesaria para ensartar a su presa. Afortunadamente, fui lo suficientemente rápido como para esquivar sus cargos, pero me preocupaba si los otros miembros de mi grupo podrían hacer lo mismo. Akira. Llamaremos su atención y crearemos una oportunidad para ti, así que solo concéntrate en cortarle la cabeza, gritó Higes. Como antiguo vicecomandante de caballeros, era mucho mejor impartiendo órdenes que yo. Knight y Amelia normalmente hacían exactamente lo que yo quería sin que yo se lo pidiera, así que no había tenido que trabajar realmente para operar como parte de un equipo desde que dejé el castillo. Probablemente por eso Higes me había pedido que fuera el que diera el golpe final, porque sabía que yo era un lobo solitario. Lo tienes. Respondí, luego usé ocultar presencia. Ahora que no tenía que preocuparme por trabajar con nadie, no era necesario que permaneciera visible. Rápidamente, el héroe, Kyosuke y Higes llevaron al monstruo a un área más boscosa donde los árboles obstruirían su camino. Ahora era mi turno. Magia de las sombras, actívate. Shadow Lattice. Nuestras sombras y las sombras de los árboles que nos rodeaban se congregaron para dibujar un patrón de celosía bajo los pies del monstruo. Normalmente, un monstruo de su tamaño sería suficiente para alimentarnos a todos durante varios días, pero no necesitábamos su carne ahora que teníamos un campamento base al que regresar, así que no tuve reparos en cortar el monstruo en trozos pequeños. Cuando terminaron las sombras, todo lo que quedó fue un bulto carnoso. Oye, ¿qué pasa con los colmillos? El héroe gritó nervioso, pero se cayó rápidamente en el momento en que reapareció, con los colmillos en la mano. Obviamente, no me iba a olvidar de nuestro objetivo principal. Los había estafado incluso antes de usar mi magia de las sombras. Tan pronto como terminó la batalla y verifiqué que no había otros monstruos cerca, tomamos un descanso. El olor acre de la sangre y la muerte impregnaba el aire, probablemente empeorado por el hecho de que había cortado al monstruo en pedazos. Sería mejor salir de aquí lo antes posible. Rompí un poco de corteza de un árbol cercano y la usé para raspar la sangre de mis dagas. Hubiera preferido simplemente limpiarlo con un paño suave, pero no habíamos traído ningún objeto de peso muerto con nosotros, y de todos modos no me gustaría tener que caminar con un paño empapado en sangre. Esto significaba que mis únicas opciones reales eran usar corteza de árbol o esperar hasta que apareciera un enemigo humanoide y luego limpiar mis cuchillas en su ropa. Bueno, espero que ya sepas esto, Akira, pero parece que no estás preparado de manera crítica y letal para trabajar con otros como equipo, dijo Higes después de recuperar el aliento. Asentí mientras sacaba una piedra de maná bastante grande de dentro de la pila de carne. Incluso si tuviera el nivel de clase más alto de cualquiera aquí, eso no cambiaba el hecho de que tenía muy poca experiencia en trabajo en equipo. Algo me dice que un nivel medio de trabajo en equipo tampoco será suficiente contra los demonios, agregó Kyosuke con voz mesurada. Probablemente tenía razón. Ciertamente no pude vencer a Mairo por mi cuenta, y es posible que ni siquiera haya podido vencer a Oren. Y tratar de trabajar en equipo de una manera que no habías practicado de antemano, contra enemigos que eran demasiado fuertes para mí, era una receta para el desastre. Necesitaba recordar que estábamos muy cerca del territorio de los demonios y que había al menos un demonio con magia que les permitiría volar hasta aquí y desafiarnos. Demonios, la Tizenai lo había hecho, aunque con la ayuda de un dispositivo volador mágico. No es que diría que no a la oportunidad de reducir un poco su número, pero eso suponiendo que no vendrían en masa. Reflexioné sobre esto por un momento, lo que creo que Higes interpretó como que me sentía molesto mientras intentaba intervenir y aclarar las cosas. Solo digo eso porque sé por lo que nos has contado sobre tu experiencia de combate anterior que el trabajo en equipo puede ser un poco difícil para ti. Pero el trabajo en equipo tampoco siempre es estrictamente ventajoso. Tener más manos a la obra para ayudar es genial y todo, pero si una persona pierde el ritmo,
puede significar el telón para toda la fiesta. Si hay al menos una persona que puede valerse por sí misma, entonces, al menos no todos serán eliminados, ¿verdad? Hille sonrió y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Había una clara diferencia entre los valores centrales de alguien nacido en este mundo y alguien nacido en el nuestro. No me malinterpreten, no quería morir, pero la idea de ir a una batalla pensando que los otros héroes podrían ser sacrificios prescindibles mientras yo solo pudiera sobrevivir no me sentaba bien en absoluto. Idealmente, nos gustaría que todos salieran vivos de allí, obviamente, intervino el héroe en su tono desagradable habitual. No podemos dejar que seas totalmente incapaz de cooperar con el resto de nosotros. Hice una mueca. Sí, sabía que necesitaba mejorar en el trabajo en equipo, pero me resultaba extremadamente difícil decir, por ejemplo, que estaba pensando Kyosuke cuando tomó una posición de combate determinada, o porque Hiyes eligió programar sus ataques para una apertura como opuesto a otro. Bueno, por ahora, sigamos haciendo las cosas como hasta ahora, dije, encogiéndome de hombros. Todavía necesito acostumbrarme a cómo operan ustedes, o de lo contrario nunca podré mejorar. Les di la espalda a los tres. Me preguntaba si me hubiera quedado en el castillo y declarado mi inocencia, si habría aprendido a pelear como parte de un equipo como ellos. No es que pensara que había tomado la decisión equivocada, por supuesto, pero sentía algo parecido a la envidia hacia ellos, ahora que me enfrentaba a mis propias insuficiencias.